An Feizi, príncipe del estado de An durante el periodo de los estados combatientes en la antigua China, surgió como uno de los pensadores más influyentes de su época. Más allá de su linaje real, es mejor recordado como el principal arquitecto de la filosofía legalista, una doctrina que sentó las bases para la unificación de China bajo la dinastía Qin. Su obra maestra, acertadamente titulada An Feizi, se erige como la piedra angular de esta filosofía, ofreciendo un profundo y en ocasiones polémico análisis de la gobernanza, la política estatal y la naturaleza humana. Enraizado en un enfoque pragmático del gobierno estatal, An Feizi presenta una visión del mundo donde mantener el orden y la estabilidad son primordiales. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. 10 ideas principales de An Feizi. 1. Control del Estado y poder. An Feizi creía firmemente en la centralización del poder estatal. Enraizado en la era de los estados combatientes, un tiempo caracterizado por conflictos incesantes y convulsiones geopolíticas, An Feizi consideró que la consolidación de la autoridad bajo un soberano competente era esencial para un Estado armonioso y próspero. Para él, no se trataba solo de acumulación de poder, sino de garantizar la unidad de la nación, protegida de discordias internas y amenazas externas. Sostuvo que una estructura de poder fragmentada podría conducir a la anarquía y vulnerabilidades. Por lo tanto, para alcanzar la cúspide de la política estatal, un gobernante debe mantener un control inquebrantable sobre sus súbditos, mientras permanece siempre vigilante ante cualquier factor que pudiera perturbar el equilibrio del Estado. 2. Estado de Derecho. En contraste con las filosofías chinas tradicionales que enfatizaban el liderazgo a través de la virtud o ejemplaridad moral, An Feizi defendió con firmeza el Estado de Derecho. Para él, la esencia de gobernar no radicaba necesariamente en la bondad inherente o la superioridad moral del gobernante, sino en el establecimiento de un marco legal claro y robusto. Creía que para que una sociedad funcione de manera óptima, sus leyes no solo deben ser claras, sino también estrictas, sin dejar espacio para ambigüedades o interpretaciones selectivas. Además, no se trataba solo de crear estas leyes, sino de su aplicación firme e imparcial. Tal sistema, argumentó, garantizaría la equidad y previsibilidad, reduciendo el potencial de corrupción y sesgo. Este enfoque, creía, era la base para una sociedad justa y ordenada donde cada individuo, independientemente de su estatus, era considerado responsable bajo los mismos estándares legales. 3. Desconfianza de la naturaleza humana. La perspectiva de An Feizi sobre la naturaleza humana difería notablemente de la de algunos de sus contemporáneos filosóficos. Mantuvo una visión más cínica y desconfiada, proponiendo que en su esencia, los humanos están predominantemente impulsados por el interés propio. Esta inclinación, en su creencia, significaba que los individuos, si se dejaban a su libre albedrío, invariablemente priorizarían el beneficio personal sobre el bienestar colectivo o la armonía social. Tal visión del ser humano justificaba la necesidad de estructuras de gobierno robustas y leyes. Sin reglas firmes y una aplicación estricta, razonó, la sociedad descendería al caos mientras los individuos perseguían sus deseos egoístas sin restricciones. Esta postura escéptica también subrayó su defensa del Estado de Derecho, donde regulaciones claras e imparciales servirían como necesarios contrapesos contra las tendencias inherentes de las personas para actuar en beneficio propio en detrimento del bien común. 4. Importancia de la estrategia. An Feizi, en sus enseñanzas, subrayó el papel crucial de la estrategia en una gobernanza efectiva. Estaba convencido de que no era suficiente que un gobernante simplemente detentara el poder, en cambio, debía ejercerlo con astucia y previsión. Según An Feizi, las complejidades de la política estatal requerían más que la fuerza bruta o simples edictos. Para mantener verdaderamente el control y navegar por la intrincada red de la política, un líder debería ser hábil en el arte de la táctica y la astucia.
Esto no significaba recurrir al engaño por sí mismo, sino comprender las sutilezas del comportamiento humano, anticipar desafíos y estar varios pasos adelante de posibles adversarios. Para Anne Facey, el gobernante exitoso no era solo una figura representativa, sino un maestro estratega, hábil en maniobrar a través del laberinto de la gobernanza para garantizar estabilidad, prosperidad y la longevidad de su reinado. 5. Desaliento del debate intelectual. De manera distintiva, Anne Facey adoptó una postura divergente de los ideales confucianos que promovían la educación moral y la virtud como pilares de la gobernanza. Estaba cauteloso con las posibles trampas del discurso intelectual, viéndolos como caldos de cultivo para la disidencia y la divergencia de las directrices estatales. Desde su perspectiva, tales debates, aunque estimulantes intelectualmente, representaban riesgos de crear divisiones, fomentar ideologías alternativas y, por lo tanto, desestabilizar la unidad fundamental del Estado. Para Anne Facey, el enfoque del liderazgo debería estar en mantener el orden y la unidad, en lugar de complacerse o alentar reflexiones filosóficas que pudieran conducir a desafíos al orden establecido. Esta creencia resaltó aún más su defensa del Estado de Derecho y el poder centralizado, donde la claridad de dirección y la autoridad inquebrantable eran esenciales para la estabilidad y prosperidad del Estado. 6. Recompensa y castigo. Central en la filosofía de Anne Facey estaba el concepto dual de recompensa y castigo, que consideraba fundamental para gobernar un Estado de manera efectiva. Sostenía que, para que una sociedad funcionara armónicamente, sus miembros necesitaban incentivos claros para desempeñarse bien y adherirse a las reglas establecidas. En consecuencia, abogaba por un sistema en el que se reconociera y recompensara a las personas por sus méritos, dedicación y obediencia inquebrantable a las directrices del Estado. Por el contrario, para frenar las tendencias hacia la mala conducta y asegurar el cumplimiento, Anne Facey creía en la necesidad de castigos estrictos. Estas medidas punitivas, en su opinión, servían como poderosos disuasorios, desalentando a las personas a desviarse del camino de la rectitud y el deber. Al equilibrar el incentivo al buen comportamiento y el desaliento a las transgresiones, Anne Facey buscaba crear un entorno donde la ciudadanía participara activamente en la defensa de la estabilidad y prosperidad del Estado. 7. No acción, Wu Wei, en liderazgo. Integrando aspectos de la filosofía daoísta en sus enseñanzas, Anne Facey defendía el principio de Wu Wei en la gobernanza. Traducido como no acción, este concepto no implica inactividad o pasividad por parte del gobernante. En su lugar, enfatiza la sabiduría de la contención, sugiriendo que un gobernante debe abstenerse de intervenciones innecesarias, permitiendo que los sistemas y procesos establecidos del Estado funcionen sin problemas. Al adoptar este enfoque, el gobernante garantiza que la maquinaria estatal opere fluidamente, sin ser interrumpida por una microgestión constante o decisiones precipitadas. Anne Facey creía que, a través del Wu Wei, un líder puede mantener un equilibrio armonioso dentro del Estado, garantizando su estabilidad y crecimiento. Este enfoque de no intervención, combinado con su defensa de un marco legal robusto y una gobernanza estratégica, encapsula la visión holística de Anne Facey para un liderazgo efectivo. 8. Importancia de los asesores. Anne Facey, en su profundo entendimiento de la gobernanza, reconoció el papel crucial que desempeñan los asesores en la corte de un gobernante. Creía que, para que un gobernante tomara decisiones informadas y sabias, el consejo de asesores leales y capacitados era indispensable. Estas personas, con su experiencia y perspectivas, podrían proporcionar visiones valiosas que guiarían al gobernante en la navegación de las complejidades del arte de gobernar. Sin embargo, Anne Facey también sonó una nota de precaución. Enfatizó que, si bien los asesores eran esenciales, los gobernantes deberían permanecer vigilantes de sus intenciones subyacentes. El peligro, advirtió, radicaba en volverse excesivamente dependiente o influenciado por ellos, lo que podría llevar a manipulaciones o desviaciones de la verdadera visión del gobernante. En esencia, mientras se valoraba su consejo,
Los gobernantes debían mantener una mente perspicaz, asegurando que los intereses primordiales del Estado siempre prevalezcan. 9. Arte de gobernar por encima de la moralidad personal. Anne Facey presentó una perspectiva que se desviaba en cierta medida de los ideales confucianos predominantes de su tiempo. Postuló que, aunque la moralidad personal y la virtud son loables, no deberían ser las principales preocupaciones para un gobernante. En su opinión, la esencia del gobierno efectivo radicaba en priorizar la estabilidad y prosperidad generales del Estado. Las decisiones y acciones de un gobernante deberían orientarse hacia el bien mayor del Estado, incluso si ello significaba dejar de lado dilemas éticos personales o consideraciones morales. En esencia, Anne Facey creía que la complejidad de gobernar a una población vasta y diversa requería una toma de decisiones pragmática y, a menudo, elecciones difíciles. La medida última de la efectividad de un gobernante no era su virtud personal, sino la armonía, crecimiento y resiliencia del Estado bajo su liderazgo. 10. Crítica de otras filosofías. Anne Facey no dudaba en desafiar las ideologías dominantes de su época. A través de sus escritos, a menudo se enfrentaba críticamente a las enseñanzas del confucianismo y el daoísmo, dos filosofías influyentes de su tiempo. Aunque respetaba ciertos elementos de estas doctrinas, creía que tenían limitaciones cuando se aplicaban a las prácticas del gobierno. En contraste, defendía el legalismo, posicionándolo como un marco más pragmático y efectivo para el arte de gobernar. Al subrayar la importancia de leyes claras, poder centralizado y el imperio de la ley, Anne Facey sostenía que el legalismo ofrecía un enfoque estructurado para el gobierno, esencial en un paisaje político complejo y en constante evolución. Sus críticas no eran meros ejercicios académicos, sino que estaban dirigidas a enfatizar la necesidad de una filosofía que estuviera fundamentada en las realidades de la administración y gobernabilidad. En conclusión, Anne Facey ofrece una inmersión profunda en el pensamiento legalista, enfatizando el pragmatismo, el gobierno estricto y el imperio de la ley. Sigue siendo una lectura esencial para aquellos interesados en la filosofía china, la teoría política o las complejidades del arte de gobernar.